porque incluyes la parte de la entrevista, incluyes al candidato en acción, en ponerlo en situación y bueno, ya les hablaremos un poquito más a detalle de esto, pero bueno, pues vamos a comenzar, vamos a retomar esta presentación. Los temas que vamos a revisar pues son los tipos de pruebas y qué miden. Hablamos de proyectivas, de personalidad, de inteligencia, competencias laborales, honestidad, compatibilidad, confiabilidad, conocimientos generales y el assessment. ¿Quiénes somos? Federico, ¿me ayudas con esta parte, por favor? Sí, bueno, pues nosotros somos una fusión ahorita, en este momento somos una consultores, pero también nos apoya en esta parte de reclutamiento, pues la licenciada Suheili Sierra, con toda la expertise en cuanto a reclutamiento y selección de personal. Hemos trabajado para Laboratorios Jenner en la parte de reclutamiento, CNS, Marcel, entre otras más. Y bueno, en la parte de capacitación, empresas como Defratecnic, San Rafael Servicios, y bueno, los ubican. Son esos chambeadores que andan ahí dándole duro a la limpieza, nos apoyan en esa parte. Y es asociaciones civiles como Conociendo al Ser, que bueno, pues se dedican a la parte de hacer como más viable la vida de los chavos con algún trastorno a nivel psicológico. Y bueno, pues hemos desarrollado programas, contenidos, siempre por especialistas, como en este caso Suheili, bajo los más altos estándares de calidad y de competencia, pues que avalan los conocimientos, las habilidades y actitudes pues, que se van adquiriendo. Y bueno, pues a eso nos dedicamos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a comenzar a retomar un poquito de los temas que habíamos revisado en el webinar anterior, donde hablábamos justamente de las técnicas que utilizamos para reclutar al personal, seleccionarlo y mandarlo a nuestro cliente final. Hablábamos de que una mala contratación tiene un costo para la empresa, aproximadamente un 30% del salario de la vacante a cubrir. De ahí la importancia de que cuando seleccionamos a alguien cubra el perfil en un 90%, 99%. La psicometría pues es la herramienta útil, ¿no? Que va a apoyar al CV, a la información, a toda la trayectoria, a toda la información que recabamos en la entrevista y la que vamos a obtener de forma cualitativa y objetiva del candidato. ¿Cómo? Pues mediante una batería, las baterías que están conformadas por distintas pruebas psicométricas que nos van a ayudar a predecir la forma de conducirse, la forma de desempeñarse y las herramientas que tiene esta persona para ocupar la vacante. ¿Qué vamos a medir? Pues podemos medir desde el estilo de liderazgo, el estilo de trabajo, si funciona o no bajo presión, los valores e intereses que tienen estas personas, entre otros. Y obviamente que sean congruentes con el perfil de puesto que tenemos y con la empresa a la cual le vamos a llevar el talento. Sí, nada más acuérdense que existen muchos medios para reclutar, desde la parte presencial hasta la parte del 2.0, el 3.0, Y ahora hasta el 4.0, hasta el pero eso ya hablaremos 4.0 en el ya taller. con la parte de los Del taller. afectados por el coronavirus, ¿no? Ya se recluta todo por WhatsApp, por redes sociales. Y bueno, como decía Sugeli, en otros webinars pues trataremos de ahondar en esos temas. ¿Qué tipos de pruebas y qué miden? Comenzábamos con las proyectivas. Estas pueden explorar desde la personalidad y algunos otros contextos de la persona. Revelan la posición que tiene frente a un grupo de trabajo, con sus jefes, etcétera, y apuntan a revelar lo más interno de esta persona, es decir, vamos a la parte inconsciente. ¿Cuáles son las pruebas que nos llevan a esta parte? Muchas veces nos ponen hombre bajo la lluvia, ¿no? El animal. Esta es una prueba que me parece más clínica, sin embargo, sí he visto que se aplican en algunas empresas y que algunos psicólogos o reclutadores pues la ocupan para este medio. El árbol de Koch, que es una prueba parecida a HTP, tiene bases muy similares, pero también puede ser una prueba clínica que nos ayude en ciertos aspectos de la personalidad. Macover, la autobiografía, HTP, que era la que les comentaba, la casa, árbol, persona, el test de Lusher, el test de frases incompletas y bueno, aquí tenemos otra vez el hombre bajo la lluvia.
Si se inscriben con nosotros en un taller, pues ya ustedes sabrán cómo interpretar y cómo calificar estas pruebas y hacerlas parte integral del reporte que entregamos a nuestro cliente final. Sí, ahí en el aspecto de las pruebas que miden personalidad o que le llaman de tipo proyectivo, pues si bien es cierto, no hacen uso de la psicometría como tal, no hay una matemática como tal, pues sí tiene mucho que ver con la parte de la formación clínica del psicólogo. Ujú. Ujú. Y bueno, pues de todas estas cuestiones que de manera consciente, pues en una entrevista de trabajo, pues no decimos, ¿no? Si tú me dices, oye, entonces tú eres el mejor candidato, pues claro, vas a decir que eres el mejor candidato porque eres tú. Pero si yo te aplico, cuando te aplican una prueba proyectiva, es para ver cómo te comportas bajo esa situación donde aparentemente no te estamos midiendo, pero sí van a salir tus rasgos de personalidad a partir de los trazos, del dibujo, de la forma, de si está de un lado, si está del otro. Y bueno, cada uno de estos instrumentos pues tiene su propio manual, tiene su propia interpretación. Es a partir de lo inconsciente que se refleja en un dibujo, en un acto, ¿no? Así es. Digo, muchas veces pueden estar sugestionadas por lo que revisamos en internet o por lo que le preguntamos a nuestro amigo el psicólogo o por lo que ya sabemos porque las hemos aplicado un montón de veces en otros trabajos, pero al final del día son pruebas que nos pueden ayudar incluso a soportar un poco lo que hemos visto en entrevista y a compararlo con las otras pruebas que estemos aplicando. Yo creo que es importante que apliquemos una batería y no nos dejemos ir con una sola prueba. Y en muchos lados, pues es lo que suele pasar, ¿no? Te aplican una cover y ya, hasta ahí queda el asunto. Entonces, la idea es integrar varias pruebas para que la evaluación sea más compleja, más concreta y llegar a una realidad más cercana de quién es con quién estamos tratando. Cuando bien te va, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha pasado que, y a mí me ha pasado también con personas que en algún momento he buscado algún trabajo, pues te dicen, ah, sí, qué bueno que te presentaste, pues ya pásate tu solicitud de empleo, no te hacen un macover, no te hacen una prueba de inteligencia, no te hacen una prueba de habilidades, nada, nada. Simplemente, pues, tal vez tuviste mucha suerte y ya hasta ahí llegó tu proceso de reclutamiento, ¿no? O las pruebas que parece que son como de tipo maratón, ¿no? Para 2, 3 días y las tienes que contestar antes de que acabe la jornada laboral, ¿no? Así es. Ya sí, creo que depende de cada reclutador, de cada estilo. Muchas veces tiene que ver con el perfil de puesto que están buscando. Ya entraremos más a detalle conforme vaya avanzando la presentación, pero sí creo importante destacar que estas pruebas deberían de ser únicamente manejadas por psicólogos, sobre todo por lo que decías de la parte clínica. Un psicólogo tiene normalmente formación en, pues no sé, datos neurológicos, datos de personalidad o de las características de las personalidades, de las distintas personalidades y otra información que muchas veces en otras carreras no se ve y desafortunada o afortunadamente, no sé cómo sea, tenemos reclutadores con distintas carreras que a veces se atreven a interpretar esto a partir de lo que leen en Internet, ¿no? Entonces, Ok. es importante también destacar esa Digo, sin parte. que sea malo lo que lean en internet, simplemente pues, No hay em, bases neurológicas, no hay bases biológicas y es importante que estén apoyados con un psicólogo. así es. Después tenemos las pruebas de personalidad. Estas evalúan los rasgos psicológicos y de personalidad, vaya la redundancia, de cada individuo. Esto lo que te permite es conocer cómo te comportas de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a cómo te has formado, ¿no? Lo que un psicólogo dentro del ámbito organizacional puede ver, pues es la parte de liderazgo, si hay un trabajo en equipo, si te desarrollas de forma autónoma, porque también depende del puesto, no es que haya personalidades buenas o personalidades malas, son personalidades que encajan o no con la actividad a desempeñar. Incluso con los valores de la propia empresa, Así ¿no? es. Como están sustentados en un perfil en un perfil de puesto, pues estas pruebas se aplican para, como dices, solamente dar un esbozo general de cuál será el comportamiento de esa persona. Y recordemos que cuando un candidato lo tenemos que evaluar, es porque hay una silla que cubrir. Si esa persona se ajusta a esos estilos de personalidad o de proyecciones de comportamiento, pues adelante. Si no,
bueno, solamente queda como un dato más, ¿no? Así es. Las pruebas que normalmente utilizamos para este tipo de evaluaciones, pues está el PAPI Postic, tenemos también el test de Lusher, ambos son proyectivos pero miden personalidad. Tenemos también el Minnesota, que lo conocemos más como MPI, y el 16FP. Estas son pruebas que normalmente no se toman completas. Hay lugares en donde sí, sobre todo estamos hablando del 16FP, donde de alguna manera pues nos permiten ver cómo son. Te platicaba yo en algún momento de que estábamos tratando de cubrir al jefe de personal de determinada área de trabajo. La característica de esta posición en particular es que ya tenían mucha rotación de jefe. Los elementos que trabajaban en este equipo de trabajo eran buenos, podían trabajar solitos, pero de alguna manera siempre se necesita ese liderazgo, ¿no? Que reporte, que vaya, que acompañe. Y las características que buscábamos aquí era alguien que pudiera trabajar en equipo y que pudiera trabajar con este equipo en particular que ya se desempeñaba solo, ¿no? Y de ahí el buscar qué tipo de liderazgo y personalidad tienes, porque esta persona llegaba y cambiaba el ritmo de trabajo y el equipo no funcionaba, ¿no? Lo corrían y traían a otra persona que hacía exactamente lo mismo y buscaba cómo mejorar las cosas y finalmente volvía a tronar la posición. Y es importante ahí destacar qué elementos tienes, porque si no te quieres deshacer de tus elementos y solamente estás buscando un jefe, qué tipo de personalidad encajaría con este equipo de trabajo y con el jefe que en sí tendría esta posición. Y de ahí es importante conocer también la personalidad y los estilos de trabajo, ¿no? Excelente. Después tenemos los test de inteligencia, que pues como su nombre lo dice, miden la capacidad intelectual de la persona para desempeñarse en una función. Esto no quiere decir que todos tengamos que tener un IQ súper alto para poder obtener un trabajo, sino qué es lo que realmente necesita una persona para integrarse al equipo de trabajo, si va a tener un puesto directivo o si va a tener un puesto operativo o si va a tener un puesto de atención al cliente. La inteligencia, como sabemos, es la capacidad para solucionar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues ahí está entonces, si vamos a usar un Terman Merrill, que es una prueba que realmente debería de ser utilizada solamente para posiciones de cierto nivel jerárquico administrativos, gente que haya terminado la licenciatura, que en el perfil de puesto necesitemos que de manera indispensable tengan una licenciatura, el beta 3, el Dominos y el Raven, que pueden ser utilizados en otro tipo de puestos, a lo mejor algo más operativo, no por menospreciar o por discriminar a nadie, porque no se trata de eso, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué nivel de inteligencia o qué nivel de problemas hay que resolver? Que a lo mejor no necesitamos una prueba que realmente sea tan integral y tan completa y tan compleja como el Terman. No sé tú qué opinas. Sí, por ejemplo, para guardias de seguridad, no le voy a Sí. aplicar un Thermal Merry, yo necesito, si así me lo pide mi empresa, pues que tenga una licenciatura o la prepa, ¿no? Porque va a medir otro tipo de inteligencia, ¿no? En el beta, pues le puedo pues, aplicar el beta 2 tal vez, o el beta 1, Ujú. ¿no? O el beta 3, ¿no? Dependiendo el puesto, es el tipo de nivel de capacidad que tienen estas personas para poder responder, ¿no? Habilidades básicas en matemáticas, en memorias, resolución de problemas, ¿no? Y bueno, incluso ver la matriz de inteligencia de Raven, ¿no? Que pues medía y cosas, inclusive sobre posibles daños cerebrales, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el perfil de puesto que nosotros vayamos a evaluar. Y también es importante conocer, como bien decías, qué mide y para qué nos sirve cada prueba, porque aunque todas sean de inteligencia, a veces podemos quemar buenos candidatos por ponerles una prueba que no necesitaban resolver y luego también eso es lo que demerita el poder o no completar una plantilla. Así es. Luego vienen las de competencias laborales. Pues estas realmente creo que son indispensables porque aquí medimos cómo trabaja la gente, si es capaz o no de desempeñar una función. A lo mejor nosotros estamos buscando gente que tenga alguna característica en especial como el tener, poder atender a un cliente, identificar cuáles son sus necesidades y que venda, ¿no? Y no necesitamos a lo mejor que sea una persona introvertida. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues aplicando este tipo de
de pruebas. A lo mejor necesitamos saber cómo se desempeña bajo presión porque el giro de la empresa está todo el tiempo bajo presión y la gente truena porque no sabe manejar el estrés o la ansiedad. Entonces, estas son pruebas que nos ayudan a ver o a predecir cómo se han venido comportando en sus otros trabajos, qué ha sido o qué no lo que en un momento dado les ha permitido crecer profesionalmente o que simplemente terminen el contrato a prueba y no puedan continuar porque no se dieron la oportunidad de medir esta parte o no midieron adecuadamente esta parte y metieron a alguien que no funciona bien bajo estrés y que lo pudiéramos poner en otra posición. Acuérdense que aquí no se trata de quién es bueno o malo, sino quién está en el lugar adecuado para desarrollarse y florecer y quién de plano nunca va a salir de esa posición porque no es lo suyo. No sé si tengas algo que No, complementarnos. no, no. Excelente, excelente. Vamos a ver qué pruebas están aquí. Por ejemplo, el cleaver, que nos ayuda a medir justamente si la gente trabaja o no adecuadamente bajo presión o cuál es el mejor escenario en el que él se puede desempeñar y florecer. El MOS, que nos habla también de los niveles jerárquicos, la gente que en un momento dado puede o no manejar cierta cantidad de gente, si va a ser un buen líder, un mal líder, y no en esta posición de jefe o líder, sino de en verdad puede mover masas o las masas lo mueven a él. Desde el liderazgo de Kurt Lewin, el Gordon y el IPB, que ya son como muy específicos, por ejemplo, para el IPB, para la gente que está en ventas, a ver si tiene la agresividad comercial o no, y si la tiene y la puede desarrollar o potencializar, o si de plano mejor que se dedique a otra cosa. Son herramientas importantes que nos ayudan a descubrir a nuestros candidatos de una forma, creo que, más confiable. ¿Tú qué opinas, Federico? Sí, pues por ejemplo, en el caso de Cleaver, que mide los estilos de liderazgo o estilos de comportamiento bajo diferentes situaciones, pues vamos viendo, ¿no? Igual es una persona muy extrovertida, con mucha dominación, o dominancia, como le llaman, tiene mucho empuje, pero el puesto no lo necesita. Entonces esa persona, si lo contratamos o si se contrata, pues va a tronar si no necesitamos que sea tan proactivo, digamos, ¿no? Gente proactiva en un trabajo donde no lo necesita, pues estaría Imaginemos una... como mal encausado, ¿no? Exacto. Igual le gusta, igual y es bueno, no voy a decir que no porque tenga mucho liderazgo o mucho empuje, pues sea malo, simplemente tal vez ese puesto para el que él va, pues no es el adecuado para él, ¿no? Va a generar algunos conflictos o puede generar conflictos a nivel interno, lo vamos a quemar, se va a quemar y pues seguramente se va a ir, ¿no? Frustrado, echando pestes De la de la empresa. empresa, ¿no? Aunque sea bueno en lo que hace. Ujú. Y aunque la empresa también sea buena. Ujú. Imaginemos un escenario en donde tenemos una empresa donde el crecimiento siempre va a ser lateral, porque es una empresa familiar, es una empresa pequeña, ¿no? Y por Cleaver detectamos a una persona que tiene alto potencial para crecer y que además sus habilidades dan para más y sabemos que no le podemos ofrecer ese crecimiento en la empresa. Por muy bueno que sea, estamos ocupando el lugar de alguien que a lo mejor pudiera necesitar también ese empleo y que esta persona tenga la oportunidad de encontrar una empresa en donde sí puede crecer. Y bueno, sobre todo que no tanto así como que nosotros le demos esa oportunidad, no simplemente que cuando lo integramos al reporte psicológico, pues quede claro que esa persona pues excede, ¿no? Digamos, el clásico que le pasa a muchas personas donde dicen es que está sobrecalificado para el puesto, es un buen líder, eso, pero hace cosas de más y eso va a generar cierto problema. Son solamente cuestiones que tenemos que plasmar en nuestros reportes, ¿no? No lo vamos a calificar, no lo vamos a sacar de la jugada, simplemente tenemos que entregar un reporte, ¿no? Yo creo que sí sería importante a veces compartir eso pues sí, con el cliente, con el candidato, con el cliente definitivamente al momento de entregar el reporte, pero de experiencia personal yo te podría decir que si yo sé que el jefe de esta posición no le gusta a la gente competitiva, no le gusta a la gente que en un momento dado va a querer llegar a mover, yo no se lo presentaría, pero sí le hablaría de esas habilidades que tiene el candidato para ver si él quiere en un momento dado entrevistarlo y si no, porque el candidato también tiene derecho a saber por qué fue rechazado
Digo, también hay que ver el candidato, ¿no? Porque hay candidatos que no toleran escuchar este tipo de retro, pero sí le puedes decir, sabes Ujú. que es que esta no es la empresa para ti, porque estamos buscando una persona con estas características y tú das para más. Muchas veces se sienten frustrados o te dicen que les des la oportunidad o que busques la manera de meterlos a trabajar por esta desesperación que tienen, pues, mucha gente de encontrar trabajo y más ahora con esta situación del COVID, ¿no? Pero es importante rescatar esta información que les decía del 30% del costo, porque al final sabemos que es gente que se va a ir. Es gente que no va a aguantar, es gente que va a entrar, te va a dar todo lo que tenga que dar, se va a aburrir y se va a ir, ¿no? ¿Te ha pasado esto? Sí, sí me ha pasado y por eso quería yo hacer el... Ahora, tenemos otras pruebas que también nos ayudan a conocer un poquito más sobre la honestidad y confiabilidad pues su forma de desempeñarse, ¿no? Hay gente que pues no respeta las leyes, que no es leal a sus superiores, que si en algún momento dado les ofrecen otro trabajo en otro lugar, pues ni siquiera van a decirte adiós o te van a pedir días para irse, ¿no? Y la empresa a veces también tiene la culpa de eso, porque muchas veces tampoco le dicen, sabes que no me estás dando el ancho y simplemente de un día para el otro te corren. Eso lo puedo entender, pero a la hora de la entrevista, pues todos vamos a dar nuestra mejor cara y hablar lo mejor de nosotros. Y estas son pruebas que nos pueden ayudar a identificar si es congruente con lo que me dijo en la entrevista y con lo que estoy encontrando en las otras pruebas y si realmente esta prueba de honestidad y de confiabilidad me va a ayudar a encontrar a esa persona que, por ejemplo, hablando de un guardia de seguridad, no deje a los ladrones entrar y después diga, ay, es que me amarraron, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden llegar a pasar. ¿Has trabajado tú con este tipo de perfiles o que necesites complementarlo justamente con un estudio socioeconómico? Sí, sí, bueno, de hecho debería de ser como una obligación, De desde hecho. mi punto de vista, Ujú. que a todos les hagan un estudio socioeconómico, ¿no? Pues igual, alguna vez conocí una empresa donde pues acaba de ser extinta hace unas semanas, precisamente por malos manejos, ¿no? Pero no a nivel operativo ni siquiera, ¿no? Era una empresa que se dedicaba a la venta de medicamentos y le entraban ahí a rollo con otros gobiernos, ¿no? Los gobiernos ahí del Peña Nieto. Los tronaron, pero desde arriba porque pues gente que igual y le hicieron esta prueba, no se le hicieron, pero pues se prestaban todas las condiciones para hacer 20,000 cosas, ¿no? Y bueno, pues ya no están, Desafortunadamente hay veces ¿no? que estas cosas suceden, ¿no? Tal vez por un más reclutamiento, ¿no? Y bueno, pues yo entiendo que de repente la tentación es fuerte, pero sí hacer el filtro pues adecuado, ¿no? Para evitar que si hay tentación, pues no caigas tan rápido en ella, ¿no? Ok. Ahora, es importante destacar que no es recomendable hacer solo esta prueba y ya. Yo trabajé en una empresa en donde solamente aplicaban una prueba de honestidad y con eso nos decían si entraba o no entraba el candidato. El problema de esto es que muchas veces algunas de las pruebas son pues hasta directivas, ¿no? ¿Te atreverías a robar? ¿Sí o no? No, pues ¿quién te va a decir que sí? ¿No? ¿Has tenido problemas de lealtad con tu jefe? No. Ah, pues, o sea, la verdad es que van a ser pocos los que sean tan honestos de decir, tú sabes qué, sí, sí, lo he hecho. Y si eso pasa, hay que ver cuáles fueron las circunstancias, ¿no? Aunque ya ahí tienes un foquito rojo que la verdad, pues desde mi criterio como reclutadora sería muy difícil que lo dejara pasar. Entonces es muy normal que la gente miente y por eso es importante que cotejemos con toda la batería y no quedarnos solamente con estas pruebas. Entre las más utilizadas o las más conocidas tenemos SAVIC, que mide valores para también conocer cuáles son los que tienen en más alta estima y si son congruentes con la organización. MIDOT, Alport y el polígrafo. Esta ya es una prueba como más específica que se usa justamente en ciertos puestos de cierto nivel jerárquico, sobre todo en empresas de seguridad privada y en algunas otras que manejan otro tipo de valores. Los gobernantes, ¿no? Les deben hacer alguna de estas para De ver hecho, qué tan afiladas tienen las uñas, ¿no? exactamente. Y fíjate que en esta empresa incluso aplicaban un estudio socioeconómico cuando la gente ingresaba y cada 6 meses se actualizaba, ¿no? Porque obviamente si tú tienes un nivel socioeconómico y entras a trabajar a una empresa en 6 meses,
pues no podría cambiar significativamente hablando tus condiciones económicas. Y es una forma también de continuar evaluando a tu personal. Después de esto vienen las pruebas de conocimientos generales. Les comentaba yo en un principio que no todas las pruebas que revisábamos van a ser psicológicas o psicométricas. Muchas veces necesitamos el apoyo de nuestro cliente o ya sea el cliente interno o cliente externo para conocer específicamente qué busca en perfiles pues más sofisticados, ¿no? No es lo mismo que contratemos una secretaria que no por demeritar a nadie, pero ya tiene ciertas características y a lo mejor van a cambiar las funciones de una empresa a otra, pero es un perfil más común, ¿no? A lo mejor un guardia de seguridad también, a lo mejor un médico general también, pero cuando empezamos a buscar algo más específico, como, no sé, se me ocurre que un mecánico, yo como mujer, la primera vez que me pidieron un mecánico, pues tuve que informarme qué necesitaba saber básicamente, ¿no? Un biólogo o un químico farmaco, hasta no sé cómo pronunciar eso, ¿me explico? Estamos hablando también de chefs, de qué tipo de cuchillos usan, para qué los usan, qué tipo de cocina maneja, médicos de especialidad, es decir, hay N cantidad de puestos que a lo mejor de primera vez no tenemos ni idea de cómo funcionan, sería importante comunicarte con tu cliente y hacer un cuestionario con ellos de conocimientos básicos. Hay empresas que incluso ya los manejan. Déjame comentarte una anécdota que fue realmente muy chistosa y muy importante para esto en específico, y es por eso que lo quiero compartir. En algún momento me pidieron que reclutara un Five Forwarder, perdónenme si no lo pronuncié bien, pero cuando me dijeron eso fue así de, ¿qué es eso? ¿Qué tengo que reclutar, no? Voy con el cliente, trabajaba yo en un outsourcing en ese momento, me siento con él y empiezo a preguntar, bueno, pues dime de qué se trata, cuáles son sus funciones, qué tiene que hacer, qué tiene que saber, qué permisos debe de tener. Esta persona lo que hacía era ayudar a transportadoras a traer cosas del extranjero, principalmente ellos por vía terrestre, pero también hay quien lo hace por vía marítima y por vía aérea. Y lo que tenía que hacer esta persona era buscar la forma de que todo lo legal, todo el papeleo, todos los trámites, acompañar a sus clientes en hacer esas transportaciones, ¿no? Y de lo que me di cuenta es que ellos tenían un presupuesto muy bajito, muy por abajo de la mitad de lo que costaban estas personas, en realidad los expertos. Y el hacer este cuestionario, el sentarme a preguntarles, me di cuenta de que en realidad necesitaban un asistente que ayudara a ellos a hacer todas estas transportaciones, que acabara la carrera que ellos estaban solicitando, pero no necesitaban a alguien con ese grado de expertise. Es por eso también importante realizar este tipo de pruebas. Ok. Pues igual y te ha pasado, ¿no? Que llegas a una entrevista y pues de repente te ponen una prueba ahí medio rara y dices, bueno, ¿y esto para qué? Me acuerdo también en un call center, estos chavos, pues, ¿qué quieres, no? Asesores telefónicos. Ah, bueno, pues se les dan sus pruebas clásicas, ¿no? Y le ponen una de conocimientos generales como una prueba de ortografía. Y pues algunos como que cuestionaban, ¿no? Bueno, ¿y para qué la prueba de ortografía? O bueno, si desde ahorita sabes que se va a estar equivocando, no digo que no lo contrates, pero más adelante eso le va a impactar a capacitación Así porque le va es. a tener que dar mucho refuerzo, el área de calidad le va a tener que dar otro refuerzo de cómo escribir una palabra. Van a tener que ocupar plantillas, van a tener que ocupar los correctores ortográficos de Word, por ejemplo, pues para que ellos puedan escribir sus notas, ¿no? Entonces, bueno, no, también está en esta otra parte, ¿no? Los conocimientos generales, pero pues de cosas como más terrenales, ¿no? También. Claro, No todo es así como grandes, sino claro. también puestos más operativos, ¿no? Incluso me ha tocado con call center hacer exámenes de inglés, que Ujú. tampoco es una cuestión psicométrica, pero sí vas evaluando su nivel de idioma, a lo mejor en lo escrito, en lo hablado, ¿no? O sea, lo pongo en grande porque al final son cosas que pueden llegar a suceder, pero también en puestos pequeños esos conocimientos básicos para poder ingresar son indispensables, ¿no? Y muchas veces yo en experiencia personal haría esto primero antes de la entrevista o posterior a la entrevista y después veo o evalúo si es necesario que haga una psicometría o no. Porque Ah, ok. también es importante tomar en cuenta el tiempo del candidato y el tiempo de la empresa o del reclutador.
Excelente. Ahora sí, el assessment. Esto me emociona mucho porque me parece que, bueno, en lo personal me ha sido una técnica bastante divertida, bastante entretenida, que efectivamente ahorra tiempo. Esta es una evaluación amplia, ¿no? Que te permite analizar de forma integral a los candidatos, ya que los pones en situación, es decir, los llevas a un escenario en donde en realidad tendrían que desempeñarse como tal. No usamos pruebas psicométricas ni psicológicas si no puedes o si no quieres. Yo lo haría como un complemento dependiendo del perfil que estemos buscando, pero me parece muy interesante porque de manera vívida te das cuenta con quién estás tratando. ¿Cómo es el assessment? Supongamos que vamos a contratar al director de la empresa y vamos a citar a todos los directores a la misma hora. Los vamos a sentar en una sala y vamos a empezar a platicar con ellos como si fuera algo muy cotidiano. A lo mejor que platiquen un poquito de su trayectoria, que se conozcan entre ellos, que conozcan a sus rivales, que sepan cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades o sus áreas de oportunidad para crecer. Y lo que yo hago normalmente en este tipo de entrevistas es plantearles una situación actual de la empresa, alguna problemática que tengan que resolver y expongan sus puntos. Ellos comenten en un momento dado qué harían, qué han hecho, qué les ha funcionado, algo así como una técnica STAR, digamos. Y después de eso, doy el problema en equipos para que ellos lo resuelvan y presenten. Ahí estás rivalizando, los estás haciendo sacar sus herramientas reales, ves la tolerancia, la frustración que tienen unos con otros, el nivel de competitividad, el respeto que tienen o no con sus compañeros de trabajo o con sus compañeras de trabajo y te da un panorama mucho más amplio de cómo pudieran funcionar dentro de. Esto a mí me ha permitido seleccionar ¿qué te gusta? Entrevistar a 5 o 6 personas en un mismo momento. De esas 5 o 6 personas, elegir a 2 que 3, aplicar psicometría y ahora sí presentar a mi candidato. Hay distintas formas de hacer el assessment, pero me parece que es muy rico porque ves de viva voz en ese mismo momento cómo va a funcionar o no dentro de la empresa. ¿Te ha tocado alguna entrevista así o has hecho alguna entrevista con este estilo? No, eso es casi no. Es casi no. Casi no las has tenido. Por eso tú eres la experta. Pero es riquísimo, de verdad es riquísimo ver a la gente compitiendo y ver a la gente manifestándose y que realmente sepas desde ese momento si es un candidato viable o no, porque también hay que tener en cuenta otra situación. ¿Quién es tu cliente? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de personalidad le gusta o qué tipo de personalidad no le gusta? Hay gente que de manera definitiva no le gusta contratar personas que sean más inteligentes que ellos, ¿no? Hay gente que no le gusta contratar gente que se vea mejor que ellos. O sea, son tonterías, pero son cosas que debes de tener bien en cuenta al momento de hacer tu reclutamiento, porque eso también puede hacer que se venga para abajo tu proceso. ¿Algo más que comentar? ¿No? Ok, pues por el momento sería todo. Esperemos que les hayan funcionado todos estos tips. Nuevamente, mil disculpas porque no pudimos concluir hace rato con ustedes. Me encantaría recibir sus preguntas, me encantaría conocer sus puntos de vista, saber si ustedes han aplicado o no, o han incluso estado en algún tipo de entrevista como este, o algunas pruebas en las que ustedes tengan duda. Pero, ¿qué les parece si mejor los invitamos a hacer el taller con y que tengan la posibilidad de estar en vivo aplicando las pruebas, de llevarlas a otro nivel? Y bueno, me encantaría recibir sus comentarios. Pues aquí estamos, muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un beso y un saludo y esperemos que tengan muy buena semana. Pues muchas gracias, Suheili. Gracias por tu participación. Seguiremos con los otros dos que nos quedan. Bueno, pues solamente ya para despedir, mi nombre fue Federico Bellman, de Bellman Consultores. Ahí están nuestras redes sociales. Gracias, Suheili, nuevamente. Muchísimas gracias, Federico. Hasta luego. Hasta luego.